Ok, ahora sí, buenas tardes. Vamos a empezar. Y como les comentaba, hoy tenemos varias cosas que hacer. La primera que vamos a hacer es la introducción teórica o la clase teórica sobre el tema de hoy, que es continuación del tema de la semana pasada y que versa sobre el tema de ERPs, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poco de la funcionalidad y la implementación de un ERP. Luego voy a mostrarles esto. Ok, esa es esta presentación que está acá, que ya la vamos a explicar. Luego tenemos dos cosas, bueno, tres cosas que hacer adicionales. Tenemos una práctica número 6, que es una práctica sobre cómo configurar un ERP, y lo que vamos a hacer es, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos rápidamente Odoo? Así que vamos a hacer una práctica sobre esa plataforma, y la idea es que trabajen en los mismos grupos en los que están haciendo el trabajo final, y pues ya la vamos a ver en detalle. Básicamente consiste en montar algunos módulos y configurarlos y ver cómo funciona. Esa es una práctica simplemente que no hay que entregarle, que es una práctica para que ustedes la hagan en grupo, pero que sí es importante porque parte de lo que hay que entregar en el trabajo es algo como esto, y también esto vendrá en el examen, y por eso necesitamos que lo aprendan a hacer, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Luego también, para hoy teníamos la lectura número 1 en inglés, y hay un quiz que está aquí abajo. Ustedes creo que todavía no lo ven. Déjenme ver. Santa Cruz, ya me fui muy para abajo. Se aparece, pero creo que está para las 7. Ok. Está, exacto. Está un quiz que está listo. Es un quiz bastante sencillo. Es un quiz de 10 minutos, imagínense. Casi marque con X, o rellene espacios, falso y verdadero. Así que es Con un quiz muy... parejas. Sí, es un quiz muy fácil, cuatro preguntas solamente, así que es un quiz de 10 minutos. Este se activa a partir de las 7 de la noche. La idea es que a esa hora ya hemos terminado la parte teórica. Ustedes ingresan al quiz, una vez que lo activan, tienen 10 minutos para hacerlo, y listo. Digamos, hasta las 7:30 máximo está activado, pero esa es la idea. Ok, y luego hay mucho que hacer esta semana. Y luego hay una práctica 7, que esta es un trabajo que se hace asincrónico, es un trabajo que hacen en los mismos grupos que igual están trabajando el tema de ERP final, y este es un trabajo que ustedes tienen que entregar la próxima semana. Aquí ya está el espacio, aquí dice práctica 7, ¿por qué fracasan los ERPs? Ya está el espacio para que ustedes puedan entregarlo. Tienen tiempo hasta de hoy en 8 a las 6 de la tarde, como es usual. Y acá, pues tienen los materiales, que es una lectura en inglés, y luego las instrucciones, que también lo vamos a ver. Y tienen que ver un video ahí bastante bueno, y con eso hacer ese trabajo que se entrega en 8 días. Ok. ¿Todo bien con eso? Bueno, vamos a irlo viendo en detalle, pero ¿alguna duda ahorita? Imagino Todo que como claro, profe. usual, profe, imagino que como usual de los del carnet de todos y que se lo subamos, pero usted revisa uno y así. Es lo mismo, exactamente igual. Ok, ok. Correctamente lo mismo. Voy a bajar un segundo la presentación. Stephanie, dime, adelante. Yo tengo una pregunta. Después del Sí. quiz de las 7 de la noche, digamos, hay que volverse a conectar para poder trabajar en esta otra actividad. No, en la que es asincrónica, es más, si ustedes quieren trabajar fuera de la clase, lo pueden hacer. O sea, no tiene que ser ni siquiera hoy, porque es una actividad sincrónica, así que la pueden realizar posteriormente. Más bien aquí sería, si pues así lo quieren, yo les puedo abrir los grupos como para que se pongan de acuerdo, o si ustedes ya tienen un chat ahí del equipo, pues se ponen de acuerdo en el equipo, y eso sería para hacerlo y entregarlo la próxima semana. Es decir, en resumen, una vez después del quiz, ahí se acabaría la clase,
y ya ustedes podrían o trabajar hoy mismo si quieren o trabajar en otro momento o en el momento que ustedes prefieran. ¿De acuerdo, Estefan? Ok, gracias. Pura vida. Bueno, voy ahora sí a abrirles la parte de la presentación y empezamos. Un segundo porque no sé qué la hice. Profe, perdón, yo tengo una pregunta. Adelante, dígame. ¿Las notas de los exámenes ya están? No, todavía no he terminado. Está complicadísimo. Están casi listas. Es que no quería subir unas sí y otras no para no hacerlo desigual. Esperaría, no sé si entre mañana y el fin de semana terminar. Y ya Ok, subir súper. eso Gracias. y también las de los demás cosas que están ahí por ahí sueltas para que ustedes tengan una buena idea de por dónde andan. Y me Ok, parece que gracias, profe. es importante ahora ya que vayan. Estamos como a mitad de camino, así que es importante que lo vayan viendo. Voy a presentar. Ok, alguien está entrando. Listo. Ok. Bueno, el tema de hoy es la funcionalidad de implementación de un ERP y esta es la parte que vamos a hacer previo al quiz. Después, como les comentaba, ustedes hacen el quiz y pueden ya sea continuar trabajando en grupo o ponerse de acuerdo sobre en qué momento quieren hacer lo que van a entregar para la próxima semana. Como agenda vamos a hablar un poco sobre el concepto de integración. Vamos a hablar también de módulos funcionales, vamos a ver cómo se hace evaluación y selección de las herramientas y la implementación y puesta en marcha de esas herramientas, que son como lo que nos faltaba, que complementa lo que vimos la clase pasada. Primero, el concepto de integración. Se supone que que las aplicaciones de ERP permiten hacer integración y evolucionar los sistemas empresariales de tal manera que usted, en lugar de tener varios sistemas que no se conectan entre ellos, tenga un solo sistema que se conecta a una base de datos donde está toda la información. Entonces, esta integración se basa en dos principios. Primero, la formalización de los procesos de negocios, ¿verdad? Es decir, cualquier ERP que usted configure al final o que instale o implemente, lo que va a tener es la automatización de los procesos que en su negocio se realizan. En algunas ocasiones a mí me ha tocado pues trabajar viendo cómo, apoyando, digamos, la implementación de un ERP y muchas empresas o instituciones dicen, no, es que yo no tengo procesos. Y yo lo que siempre les digo es desde el minuto uno en que ustedes abrieron una empresa, aunque no lo hayan puesto por escrito, ustedes tienen procesos. Así sea que compren productos o materia prima para convertirla, trabajarla y luego venderla como un producto final terminado. Así sea que ustedes se dediquen a comprar cosas y vender otras o cualquier proceso que realicen en general o cualquier negocio tiene sus procesos. Lo ideal es que evidentemente los procesos estén por escritos y que a la hora de entrar a un ERP, pues es más sencillo hacerlos si esos procesos están. Y esos procesos pueden incluir cualquier cosa, las guías, las políticas de la organización, los procedimientos, etc. Y luego el otro principio fundamental es el de la difusión de la información en todos los niveles y procesos de la empresa. Y esto garantiza la integración. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se hace en una de las áreas de la empresa está integrada con lo que pasa en otras. Y así es como funciona. Imagínense ustedes cualquier tipo de empresa tiene un departamento de recursos humanos que en el ERP se vería como un módulo de recursos humanos y esas personas que ellos contratan pasan a trabajar a los diferentes departamentos. Igual, si por ejemplo ustedes son un fabricante de cualquier tipo de producto, requieren del área de compras que hace, que va y trae la materia prima, sobre la que luego la parte que se encarga de hacer la conversión trabaja para después generar un producto que ingresa al sistema de inventario para poder ser vendido. Entonces vean como todas las diferentes áreas de una empresa se van integrando de esa manera.
¿verdad? Y bueno, hay dos tipos de integraciones en los ERPs, las integraciones verticales y las integraciones horizontales. Por lo general, los ERPs que tienen integración vertical son aquellos que están enfocados en un sector específico de la industria. Por ejemplo, hay ERPs que son especiales para el sector de salud. Entonces, por ejemplo, esos son los sistemas que utilizan los hospitales privados. Imaginémonos aquí el CIMA o el Hospital Católica, bueno, los hospitales nacionales, que son sistemas donde, por ejemplo, hay módulos que les permiten llevar el control de los pacientes, ¿verdad? Ahí está todo el control digital. Sistemas donde les permiten llevar todo el tema de odontología, ¿verdad? Si ustedes van al odontólogo y él tiene un sistema, ustedes ven que él tiene hasta los dientitos dibujados en un mapa que toca y luego marca ahí si usted tuvo una caries, si se la arreglaron, si tuvo un problema, etcétera. Entonces, son soluciones verticales aquellos que son de nicho, es decir, o que están en un sector específico. Por ejemplo, hablando del caso que ustedes acaban de hacer como tarea, imagínense una empresa que trabaja con lácteos. Entonces, un ERP que esté integrado verticalmente tendría módulos especiales para el tema de los lácteos, ¿verdad? ¿Qué ventajas tienen los ERPs que tienen integración vertical? Bueno, primero, se adaptan muy fácil al sector porque están hechos específicamente para ese sector, pensados y diseñados y ajustados a un sector específico. Segundo, evita que se tengan que hacer muchos desarrollos a la medida porque dado que han hecho un ERP que se adapta a ese sector y conoce muy bien ese sector, casi todos los módulos que usted puede estar necesitando ya están integrados y por tanto no hace falta estar haciendo desarrollos adicionales. Y usted va a tener un proveedor que tiene una muy amplia experiencia porque justamente está en un nicho y conoce perfectamente su nicho. Es posible incluso que le pueda proponer a su empresa una solución que a usted no se le ha ocurrido porque él conoce tanto ese nicho que puede haber visto ya que un problema y cómo lo solucionaron en otro espacio. ¿Qué desventajas tiene? La primera es que los costos son mayores, los de implantación, soporte y formación. Básicamente, al estar en no es lo mismo tener un software o un ERP que sea de integración horizontal, es decir, que sirve para cualquier tipo de empresa y que yo se lo puedo vender a un montón de tipos de personas, que un software que está implantado o que se utiliza en un solo nicho. Imagínense ustedes un sistema operativo como Windows o como Android que lo usa de prácticamente todo el planeta, ¿verdad? Porque tienen, eso tienen integración horizontal, sirve para cualquier cosa. Pero hay algunos sistemas operativos, ¿verdad? Que sirven específicamente a una máquina, a un vehículo muy específico. Imagínense el sistema operativo de una nave espacial. El nicho es muy, muy pequeño. Entonces, eso provoca que sea más costoso porque hay un número de clientes menor y que el soporte sea más caro y que por tanto, además, especializarse en el uso sea más caro. Son poco flexibles en el sentido de que usted no puede, está muy altamente especificado, digamos, o diseñado para ese sector. Entonces, imagínense que ustedes son la lechería, ¿verdad? Y tienen un software ERP con integración vertical para manejar productos lácteos. Y a usted como dice el caso, ¿verdad? Que empezó vendiendo frutas y a usted se le ocurre vender, no sé, jugo de naranja. Entonces, a lo mejor ya el ERP no funciona porque usted está vendiendo algo fuera dentro del nicho, fuera del nicho en que él está adaptado. Entonces, ese es un problema que tiene este tipo de integración. Y pues también van a haber pocos proveedores porque evidentemente hay muchos proveedores que tienen software general, hay pocos proveedores que tienen un software muy específico, ¿verdad? Y eso lo podemos ver fácilmente. Por el contrario, la integración horizontal son todas las soluciones que sirven para integrar procesos de una empresa independientemente del tipo de empresa que sea, ¿verdad? Entonces, por lo general, y aquí podemos hablar en ERPs como SAP o como Odoo o como cualquier otro, estos son software que igual lo puede usar un hospital, un odontólogo, que la lechería o una empresa lácteos o una empresa automotriz. ¿Verdad? Aquí da igual porque al final
este ERP tiene pues su sistema contable, su sistema financiero, su sistema de recursos humanos. Lo que sí no va a tener es módulos específicos de un área, ¿verdad? Por ejemplo, si usted quisiera, y usted tiene una empresa, un taller automotriz o nada, ¿verdad? Y quisiera tener un software especializado en ese tema y tener módulos para tener un expediente digital del vehículo, de qué se le hizo, los repuestos. Eso no lo va a tener un software que tiene orientación horizontal porque no están hechos para eso. Entre sus ventajas, pues son más baratos y esto tiene que ver con la superficie de clientes que es más amplia y por tanto pueden bajar los precios. Es una implantación más rápida porque evidentemente son módulos que tienen todas las empresas más sencillo y no tiene que adaptarse a nada específico. Se requiere menos formación porque si ya en una empresa saben usar un software ERP de cualquier tipo y lo van a cambiar, son muy similares, pueden haber pues algunas diferencias, pero en general funciona parecido y aseguran un mayor desarrollo futuro porque por lo general las empresas que lo implementan o lo desarrollan están revisando qué es lo que el mercado necesita, qué es lo que en general los clientes necesitan y lo van integrando en ese ERP. Y sus desventajas, pues, si usted ya quiere personalizar un módulo, lo que decíamos, si usted pone un ERP de este tipo y usted es la empresa automotriz y quiere personalizar un módulo que haga exactamente lo que usted necesita, como todo este tema de repuestos, del perfil del carro, etcétera, habría que pagar mucho más caro para que le puedan hacer un módulo como ese. Y igual tienen dificultades para reflejar algunos procesos muy específicos. En la clase pasada hablábamos que algunas empresas realizan procesos de una manera que les da una ventaja competitiva y que es muy diferente a como lo hace el resto de empresas del sector. Entonces, en ese caso, el ERP tendría problemas para poder representar eso de forma por defecto, porque no es como lo hace la mayoría. Y por tanto, entonces habría que volver a lo anterior, que es personalizar la herramienta. Ok, lo segundo es los módulos funcionales de un ERP. La vez pasada vimos Odoo, recorrimos algunos de los tipos de módulos que tiene, ¿verdad? El Odoo. Pero en términos generales, cualquier ERP tiene componentes básicos y componentes extendidos. Los componentes básicos incluyen los módulos de contabilidad y finanzas, que es algo general en todas las empresas, el tema de producción de materiales y el módulo de recursos humanos. Y como componentes extendidos tenemos todo el tema de inteligencia de negocios, que es, Bueno, sí, adelante. no, no, que ya serían, yo, bueno, que ya son cosas, qué sé yo, tal vez todas las empresas pueden tener eso, pues tal vez si ustedes, qué sé yo, el aeropuerto, tal vez no todas las empresas ocupan un mapeo de los vuelos, digamos, por ejemplo. Exactamente, correcto, correctamente. Entonces, por eso hay cosas que son básicas en un ERP en cualquier tipo de empresa y hay otros que son especializadas. Por ejemplo, si usted es una empresa que no gestiona proyectos, ¿verdad? Hay empresas que no están proyectizadas, pues podría no necesitar el módulo de gestión de proyectos, ¿verdad? Si usted es un supermercado, tal vez no tiene sentido, pero si usted es una empresa de ingeniería, y gestiona construcciones para tirar para arriba, o sea, muchas construcciones, le tocaría entonces instalar un módulo como gestión de proyectos. Y aquí, bueno, acá está, vemos el módulo de inteligencia de negocios. Esto es lo que sigue a partir de la clase que viene. Vamos a empezar a hablar ya de analítica de datos y de Power BI. Hasta este momento hemos hablado de SQL y cómo hacer consultas en eso. Hemos hablado un poco de los ERPs y ahora sí vamos a irnos hacia el tema de inteligencia de negocios, que es algo pues que se ha puesto mucho de moda, sin embargo incluso ya está pasado, porque ahora lo que se hace es más Big Data, utilizando o tratando de encontrar relaciones donde a uno no se imagina que hay relaciones y con eso encontrando nuevos nichos de negocios, nuevas formas de tomar decisiones, de ser más eficientes. Bueno, también puede haber un módulo de relaciones con el cliente, el CRM. Algunas empresas lo necesitan. Todo el tema de cadena de suministros. Vean qué interesante, estos módulos extendidos tienen como característica que pueden ser utilizados hacia el exterior de la empresa. Es decir, si usted hace inteligencia de negocios, está tratando de entender qué es lo que los clientes necesitan, lo que los clientes hacen.
Aquí, si tiene un CRM es porque los clientes van a poder o ingresar y poner sus tiquetes y pedir soporte, o usted a través de eso lo va a hacer. Está todo el tema de cadena de suministros, y es que usted podría tener módulos implementados que en algún momento hablamos la semana pasada, que por ejemplo cuando la cantidad de productos en un supermercado disminuyen, le automáticamente avisa al proveedor para que traiga esos productos, así que ellos podrían tener acceso al sistema en ese módulo. Y todo el tema de negocios de comercio electrónico, que también vean que es más un front-end para que el cliente se meta, pueda comprar y pueda tener interacción con el ERP, digamos, o en general con la empresa para poder comprar sus productos. ¿Qué aplicaciones tienen estos módulos? Y esto lo vamos a ver muy rápido, porque después cuando ustedes estén trabajando en Odoo van a poder ver esto con más detalle. El módulo de contabilidad y finanzas por lo general tiene todo lo de contabilidad, temas de consolidación, facturación, gastos y los puntos de venta en general que se requieren. Luego el módulo de producción y materiales maneja el inventario, las compras, fabricación, planificación de actividades, mantenimiento y aseguramiento de la calidad. Carlos, adelante, tener la mano arriba, dime. No, y lo que usted hablaba de Big Data y todo eso al mismo tiempo también se puede ligar a esto, digamos, porque ahora ahí la gente, de no sé, ya, o no sé si estoy ahorita o cansado o malentendiendo el concepto de Big Data, pero como ahora todo esto más bien se maneja, muchas cosas, la mayoría de servicios en línea y ahora la gente, una ERP es, todo este tipo de cosas, a veces las manejan por servicios ahí, Sí, bueno, antes solo pensaría en un sistema como algo instalado ajá. en una computadora y ahora muchas cosas se manejan con sistemas en línea y todo eso. Sí, No sé si eso lo ahorita, liga en alguna medida ahorita lo vamos a ver, y vamos a ver que cuando uno instala un ERP, pues lo puedes poner en tus propios servidores o lo puedes poner en la nube. Puede ser un ERP que utilice solamente el personal de tu empresa y a través de él dan servicios, o al contrario, más bien pones un ERP que está completamente al frente, digamos, para que los clientes se puedan conectar directamente y hacer sus solicitudes, por ejemplo, en un sitio web, escoger un catálogo, como hace uno en Amazon. Y bueno, correcto. la razón por la que nació el Big Data es porque se generan tantos datos en tiempo real, pero es que son tantos datos en tiempo real que ya no era normal que una base de datos diera Vamos, abasto. como Es el número decir, de transacciones que puede hacer un Priceman, digamos, hace tantas que ya no. no, en realidad es que el tema de la Big Data, eso será un curso más adelante que se dará el semestre que viene, pero el tema de la Big Data es que usted ya no tiene una sola fuente. Es decir, cuando usted está haciendo transacciones en Prismar, aunque esté haciendo todos los Prismars a la vez, eso va a caer a una base de datos transaccional. Pero para poder hacer Big Data, nosotros vamos a querer jalar toda la información que está en esa base de datos transaccional, pero también vamos a querer ver qué están diciendo los clientes de Pricemart en las redes sociales. Vamos a estar también viendo qué es lo que la competencia está poniendo en sus sitios web como ofertas. Vamos a estar viendo también si hay un comportamiento anómalo en algún momento. Por ejemplo, ahora que estaba viendo hoy una noticia de que con la subida del precio de los combustibles disminuyó un 7% el consumo de combustibles en el país en las últimas semanas. Entonces el Big Data podría darse cuenta de esos fenómenos antes de que sean totalmente evidentes y decirle, por lo que se está hablando en las redes, por el comportamiento internacional, por lo que estamos viendo en sus sistemas, va a pasar esto. Y anticipar para tomar decisiones previamente, por ejemplo. Ese tipo de cosas se pueden hacer con Big Data, que no se pueden hacer con analítica de datos, como vamos a estar viendo en las próximas clases. La analítica de datos lo que sí te da es la posibilidad de, en tiempo real, de tomar decisiones y de procesar la información de tus bases de datos, pero no necesariamente, o no te va a dar información predictiva para futuro, que es donde está la diferencia con la Big Data. Digamos que sí te va a dar relaciones e información que ni se te ocurre que podrías incluir. En cambio, una analítica de datos como Power BI, vos tenés que imaginar qué es lo que quisieras ver y hacer todas las combinaciones para obtener esa información en tiempo real. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante en las clases que siguen, pero sí es un tema muy, muy interesante.
Más o Perfecto. menos te Gracias, contesté. profe. Sí, bueno, con gusto. Sí, no, no, Gracias. perfecto. Muchas gracias. No, gracias por preguntar porque así nos hacemos más entretenida la clase. Bueno, en tema de recursos humanos tendríamos todo el tema de contratación, planilla, ausencias, en la flota vehicular, la valoración del desempeño y aprobaciones como de aumentos, de contrataciones, de vacaciones, este, de incapacidades, etcétera. Eso va ahí. Luego, en la inteligencia de negocios, y aquí vamos a ver el tema de analítica de datos, todo el tema de proyecciones y la generación de reportes y gráficos. Esto es las clases que siguen. Este es un tema muy, muy bonito, muy útil además para las empresas. Luego, vamos a ver en relaciones con los clientes, todo el registro y actualización de los clientes, segregaciones por segmentos, capacitación y retención, atención a sugerencias y seguimiento y resolución de quejas. En cadena de suministros tenemos el registro y actualización de proveedores, gestión de órdenes y envíos, recepción y devolución de mercadería y valoración de los proveedores, que es algo bastante importante. Muchas empresas hacen sus compras a un mismo proveedor de toda la vida, aunque no sea el mejor ni el más barato, o tienen problemas con los proveedores y quisieran ya no comprarles más o sacarlos de su cadena de suministros, pero como no los tienen valorados, dicen, bueno, es que solo mi sensación, no tenemos cómo comprobar que lo que estamos viendo es cierto. Entonces, bueno, uno puede implementar un módulo de ese tipo y estar haciendo valoración de los proveedores, de los productos, etcétera. Y luego todo el tema de e-business, que es el comercio electrónico, crear sitios para venta en línea, blogs, chats y foros. Ahora está, bueno, gestión de eventos, aprendizaje en línea. Esto es como las universidades que tienen las empresas privadas, como McDonald's o Purdy Motor o Pequeño Mundo, ¿verdad? Que usted cuando entra como empleado nuevo, pues le hacen todo un proceso de capacitación en línea. Y bueno, todo el tema de citas. Algo que se ha puesto muy de moda son no sé si ustedes han interactuado con alguno, son los chatbots, ¿verdad? Que son robots de software que se conectan a un sitio o a una red social y que ese robot contesta algunas de las cosas, o lo que la gente más pregunta como si fuera humano, digamos, es como ese que ustedes entran y le dicen, "No, nosotros instalamos uno en Nissan", y usted le dice, usted entra al chatbot y el chatbot le pregunta qué servicio le gustaría tener. Usted puede escribir ahí taller o mantenimiento o cualquier palabra y él usa un poco de inteligencia artificial, la procesa y va y busca la mejor opción para tratar de ya preguntarle, por ejemplo, si quiere una cita, si lo que quiere es comprar un repuesto, si lo que quiere es conectarse con alguien del taller, etcétera. Y el chatbot lo va guiando. Esto se ha puesto muy de moda y es muy útil en general porque, no sé, 90% de las llamadas que entran a una empresa son para de soporte o de los clientes, es para preguntar lo mismo, siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces se puede agilizar y que solamente sea el 10% lo que seres humanos contesten. Lo demás lo puede contestar un bot, ¿verdad? Eso es esa parte. Bueno, en la parte 3 tenemos la evaluación y selección de herramientas. Anteriormente habíamos hablado de la adopción y aquí estuvimos hablando de entender los procesos, de entender la organización, de tener claros cuáles son los objetivos para instalar un ERP. Y ahora vamos a hablar un poco de la selección de la herramienta después de la implementación y la puesta en producción. En la parte de selección, ustedes pues van a tomar esos insumos de la fase anterior, es decir, tener claros cuáles son los procesos, cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos, cuál es el presupuesto, qué es lo que se busca, y con eso ya pues empezar a buscar ya ahora sí las opciones, ¿verdad? Se divide en 3 etapas la selección, que ahorita vamos a ver un poquito mejor. La auditoría, ¿verdad? Que es la prueba o plan, auditoría le llaman a ellos a hacer un plan piloto, a tomar la herramienta, a instalarlo un rato, probar que realmente hace lo que se necesita. Y luego, una vez que usted seleccionó la herramienta y la probó, hace la negociación del contrato con el que haya seleccionado. Entonces, bueno, vamos a ir una por una. En la etapa de selección, bueno, esto es la etapa de evaluación y selección, en la parte de selección,
Ustedes van a identificar los productos candidatos, van a valorar qué necesidades de soporte tienen, identificar los productos candidatos quiere decir, voy a ir a ver qué opciones tiene el mercado y si hay 20 opciones, voy a ir acotando hasta llegar a las opciones sobre las que yo voy a decidir. Las valoraciones de necesidad de soporte, eso es si yo necesito soporte 24/7, si solamente en horario laboral de lunes a viernes, si yo necesito que el soporte me lo puedan dar presencial o si puede ser virtual. Y aquí yo les cuento una experiencia nuestra. Nosotros teníamos contratado para la universidad un antivirus y eran muchas licencias, ¿verdad? Eran muchísimas licencias. Entonces, una de las cosas que estaba en el contrato es que la empresa tenía que destacar en la universidad un funcionario de la empresa que atendía y daba soporte directo a algunas necesidades específicas que el equipo nuestro no podía atender. Entonces, vean que en esa necesidad de soporte nosotros establecimos que tenía que la persona estar ahí. Hay muchos, por ejemplo, software que usted compra y la atención se la dan desde otro país vía telefónica o vía por chat, pero si usted no necesita eso, pues es parte de lo que tiene que decidir. Luego seleccionar las aplicaciones adecuadas y ahorita les voy a enseñar un cuadro que se puede usar para esto. Y para eso se establece una serie de criterios de valoración y se valoran esos criterios para llegar a los resultados y la recomendación. Voy a dejar de compartirles un segundo ese tema y quisiera, creo que lo tengo abierto. Déjenme ver. Un segundo. Y yo tengo aquí esto. Me dicen si están viendo mi hoja de cálculo. Ok. ¿Sí la ven? Sí, profe. Ok, listo. Vean, esto es un cuadro como ese que yo les digo que uno puede usar. Esta es una herramienta. Nosotros necesitábamos contratar una herramienta de monitoreo. Esta herramienta monitorea todo. Si la red, si los enlaces de la red están funcionando, si los servidores funcionan, si el almacenamiento está bien, si el sistema de enfriamiento no ha fallado, si se fue la electricidad y encendió la planta. Es decir, revisa todo lo que está dentro de un centro de datos. Entonces nosotros teníamos que escoger y vamos a cambiar el sistema que teníamos, que era muy viejo, y teníamos que decidir. Entonces, ¿qué fue todo lo que les acabo de explicar antes? ¿Qué es lo primero que vimos? ¿Cuáles eran las herramientas que mejor se adaptaban a lo que nosotros requeríamos? Entonces, así escogimos a Nagios, a Censo, a Savix, etc. Y escogimos estas. Y hicimos una lista eh, de puntos, ¿verdad? Que son los que se iban a valorar para tomar la decisión de cuál era el que teníamos que seleccionar. Entonces aquí ustedes a este lado ven protocolos de monitoreo, notificaciones, qué pasa con los usuarios, el idioma, la arquitectura, etcétera, ¿verdad? Y entonces para cada uno de estos fuimos poniendo los criterios que íbamos a usar para escoger la herramienta que mejor se adaptara a lo que requeríamos. Y aquí pueden ver, por ejemplo, uno de los criterios era qué tipo de licencia tenía, si era GPL es abierta o si era software propietario. Luego íbamos a ver, vimos el precio. Vean que aquí está este es uso libre, este inicia en los $2,000, es uso libre pero con soporte comercial, ¿verdad? Vean que es la misma herramienta, solo que esta tiene su soporte comercial. Y estos otros que dicen GPL son software que usted puede usar si quiere libremente o si quiere también pagarle soporte. Vean que no seguimos llenando esta línea porque nosotros teníamos desde un inicio, no había presupuesto para comprar una herramienta, o sea, había que buscar una que funcionara lo mejor posible sin presupuesto y por eso ni siquiera seguimos llenando esto dado que escogimos alguna que tuviera uso libre como estas que dicen GPL. O sea, ya automáticamente SolarWinds quedó fuera porque era propietaria y tenía un costo igual que Nagios 11 porque tenía igual un costo. Y luego, bueno, fuimos viendo cada uno de estos puntos y los fuimos marcando de acuerdo a las valoraciones que nosotros, por ejemplo, necesitábamos que corrieran Linux en Mac y en Windows, entonces aquí están marcadas. Los demás esto no lo hacían en los tres. Y justamente la herramienta que nosotros elegimos es esta que se llama Savix. Entonces, así es como se ve una comparación de herramientas, así es como se puede hacer.
o mucho más detallado incluso, y de esa forma ustedes pueden valorar cómo es que una herramienta es la más adecuada para ustedes. Luego, bueno, tenemos la parte de auditoría, que esto no es obligatoria, pero es recomendada, que es valorar el funcionamiento, es decir, es instalar la herramienta. Una vez que usted ya dijo, ok, estas son las 3 con las que yo me voy a quedar, es solicitarle una prueba de concepto al proveedor y instalar la herramienta y hacer unas pruebas, a ver si realmente hace lo que dice que hace y funciona como se necesita. Y una vez que sepamos, si, por ejemplo, si teníamos 3 elegidas y solo 2 hacen realmente esto de la prueba, entonces ahora sí, o una, entraríamos ya en la negociación, que es discutir las cláusulas contractuales, eh, qué es lo que tiene que incluir, por ejemplo, como hablamos ahora, el tipo de soporte, el tipo de licenciamiento, ahorita vamos a ver un poco de qué va en eso, y la propuesta de la infraestructura en la que se va a poner, porque podrías estar poniendo un servidor de la empresa, o lo podrías estar poniendo en la nube o en una cosa mixta, es decir, una parte que esté on-premise y la otra que esté en la nube, eso se puede hacer. Ok, ¿qué debería tomarse en cuenta a la hora de valorar las características como ese cuadro que hicimos nosotros? Funcionalidades, es decir, como usted tiene bien claro cuáles son sus necesidades, debería poder ver cuáles son las funcionalidades que debería tener. El costo total del proyecto, como el caso anterior, nosotros no teníamos presupuesto, así que había que hacerlo sin eso, pero si ustedes tienen presupuesto, también incluir todo y además decimos costo total, ¿por qué? Muchas veces la gente se fija solamente en cuánto cuesta el software en el momento de comprarlo, pero no se dan cuenta que hay un costo de mantenimiento anual, que hay un costo por el soporte que le brindan, es decir, hay un montón de costos ocultos que termina haciendo que el costo total del proyecto sea más alto que lo que usted valoró y eso es importante tomarlo en cuenta desde el inicio. La adecuación técnica, es decir, qué tanto se adapta el software a lo que nosotros necesitamos o ese ERP hay que modificarlo mucho para que haga lo que requerimos, a lo mejor sea buena idea ir a buscar otro que se adapte más. La viabilidad a largo plazo del proveedor del software, es decir, si esto es un proveedor reconocido o es alguien que nos está haciendo uno, pero con una empresa ahí que no sabemos muy bien de dónde salió, si va a tener soporte más adelante. La capacidad del proveedor para dar soporte de la aplicación, más o menos relacionado con lo anterior. A veces uno podría comprar un software realmente muy, muy bueno, pero el soporte que tiene es pésimo. Ustedes lo ven con los carros. Si ustedes se fijan, en Costa Rica, pues hay un montón de agencias de carros y hay carros que son realmente buenos, de muy buenas marcas. Por ejemplo, carros europeos, no voy a hablar de marcas específicas, pero carros de marcas europeas, que ustedes saben que es uno de los top carros en Europa o en otros países, pero la agencia que lo representa en Costa Rica es malísima. Y ustedes saben que si, por ejemplo, fallara o no tuvieran repuesto, se van a tener que quedar semanas mientras les solucionan, ¿verdad? Entonces, eso es un poco. Ustedes pueden tener un software súper bueno, pero si a la hora de necesitar algún soporte o alguna actualización, el proveedor es malísimo, eso es un tema que hay Sí, que por tomar en ejemplo, cuenta. si se cae y se lo reponen en una semana, no sirve de nada porque Exacto, de exacto. mientras le levantan las operaciones. Exacto, una empresa una semana sin operaciones es un desastre, ¿verdad? Así que bueno, eso es una cosa que es importante tomar en cuenta. Luego, servicios complementarios que ofrece el proveedor. Por ejemplo, nosotros teníamos el sistema de monitoreo de todo el equipo electromecánico de los centros de datos. eh, y ese sistema de monitoreo lo que hace es, está testeando en tiempo real que todo esté funcionando y si algo falla nos envía un mensaje de texto o nos enviaba o nos hacía una llamada indicándonos que había un problema. Entonces, cuando nosotros teníamos dado que el equipo nuestro no era especialista en electromecánica, es decir, en plantas, en UPS y en aires acondicionados,
no era el fuerte del equipo. El equipo de informática estaba encargado de sistemas, de servidores, no de esos equipos, digamos, de soporte básico. Entonces teníamos un proveedor muy bueno que nos hacía, cuando algo fallaba, pues él tenía contratos de 4 horas tiene que estar atendiéndolo, en 8 horas tiene que estar solucionado, y si en 8 horas no lo puede solucionar, tiene que cambiar el equipo por uno equivalente mientras logra solucionar el otro, etcétera. Este proveedor, en una de las contrataciones que hicimos, nos ofreció adicionalmente hacer ellos monitoreo, ¿verdad? Y fue muy valioso para nosotros porque, y es un servicio complementario, teníamos el monitoreo nuestro y ellos también en tiempo real estaban monitoreando. Lo que pasa es que nosotros de 10 de la noche a 6 de la mañana no teníamos personal en guardia monitoreando en los centros de datos, dependíamos de nuestro sistema de monitoreo. En cambio, ellos sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que alguna vez a las 2 o 3 de la mañana, siendo yo el director del centro de informática, me llamaron y me dijeron, vean, tenemos un equipo de ustedes que está fallando, hay una emergencia, ya nuestro equipo de soporte se está moviendo hacia allá, porfa, usted mande a alguien que los pueda atender. O incluso a veces ya estaban ellos atendiendo la avería antes de que nosotros siquiera hubiésemos llegado. Entonces vean que ese era un servicio muy bueno porque nos permitía mantener los centros de datos funcionando la mayor parte del tiempo. Luego, previsiones de la evolución del sistema. Esto es también ver si cada cuánto hay una versión nueva, qué pasa si encuentran un error de seguridad, en cuánto tiempo lo arreglan, etcétera. La compatibilidad con sistemas similares o complementarios. A veces uno compra un software que se tiene que conectar a una base de datos en puede ser Oracle, puede ser SQL, puede ser PostgreSQL. Entonces, ¿qué tanto ese sistema o ese ERP puede trabajar con las bases de datos que ya la empresa tiene? Esto es porque de repente, si ustedes tienen una base de datos que ya está toda en SQL y el sistema que va a comprar solo funciona con Oracle, evidentemente no les sirve. Ustedes no van a tomar todo el tiempo de hacer otro proyecto carísimo de pasarse a Oracle porque el sistema que están tratando de comprar no se conecta al ERP. Entonces ya automáticamente a la base de datos SQL, automáticamente ahí ustedes tendrían que descartar esa opción. Bueno, referencias del proveedor, un poco de lo que hemos estado hablando, y el nivel de adecuación de la aplicación al contexto empresarial. Aquí pasa, por ejemplo, en SAP, que es un software pues muy robusto de ERP, pero tiene para mí un problema, y es que las empresas tienen que adecuar sus procesos para poder funcionar en SAP. A diferencia de mucho software que se adapta al contexto de la empresa, este otro software exige que la empresa se adapte al software, y no todas las empresas tienen la posibilidad o el deseo de querer cambiar sus procesos para adaptarse a una herramienta. Entonces, ese es un tema también que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Ok, luego, bueno, hay un proceso de identificación de los criterios claves para la valoración, y aquí vamos a hablar un poquito de la funcionalidad, ¿verdad? Si la funcionalidad es propia o cubierta por terceros, eso quiere decir si el software hace todo o se conecta a otro software adicional para hacer una parte, y entonces habría que hacer la valoración de ese software adicional. No vaya a ser que ese software falle y entonces el de la empresa que nos están vendiendo también dejaría de funcionar. El mercado al que se orienta, y aquí lo hablamos, si es vertical o horizontal, y si usted necesita un software específico para su nicho o puede ser uno general. Si configurarlo y parametrizarlo es algo sencillo, si hay que hacerlo muy a menudo, si es complejo, eso hay que tomarlo en cuenta. El rastreo de información y la conectividad es un tema pues que se debe de ver. Vean esto, por ejemplo, si ustedes son una empresa que tiene un enlace a internet pequeño, y ustedes van a poner todo su servicio en la nube, quiere decir que todos los que estén trabajando en la empresa se van a conectar a través de ese enlace a usar el sistema que está en la nube y van a sobrecargar ese enlace de internet. Entonces, en ese caso podría ser mejor tener un sistema que esté corriendo en los servidores dentro de la empresa, de tal manera que no tenga que salir hacia internet a buscar ese servicio. Ahora veámoslo al revés. Imagínense que todas o la mayoría de las empresas suyas trabajan remotamente o hacen teletrabajo, y a usted se le ocurre poner el sistema dentro de su empresa. Es lo mismo, todos se van a conectar a través de ese enlace para tratar de llegar a los servidores que están dentro de la empresa. En cambio, si ustedes ponen
ese sistema ERP en la nube y sus trabajadores están en sus casas y cada quien va a usar su enlace para conectarse a ese sistema y posiblemente va a funcionar mucho mejor. Esas son consideraciones técnicas que uno tiene que tomar en cuenta para no fallar a la hora de elegir. Luego el tema de costos del proyecto. Desde el costo de adquisición, la formación y el mantenimiento, el hardware que se va a requerir, la forma de pago, si es un software que se paga de forma mensual, anual, y cómo es la tarificación, si se paga, por ejemplo, por cantidad de espacio que se ocupa o si se paga tarifa plana independientemente de cuánto se use, o si se paga por bloques, hay software que lo venden, por ejemplo, por cada 10 usuarios o por cada 50 usuarios, depende. ¿Esto por qué? Porque de repente si usted compra un software que se tarifica por el almacenamiento que utiliza, podrían empezar ustedes pagando $4,000 y proyectando que ese es su gasto y de repente usaron más almacenamiento que esperaban y terminan pagando $10,000 por mes y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Luego, en cuanto a adecuación técnica, la plataforma en la que está hecha, cómo son los módulos y los diseños, si tiene documentación disponible y cómo es la gestión de usuarios, si permite dar permisos distintos o si todos los usuarios tienen todos los permisos. Ese tipo de cosas son importantes por un tema de seguridad. Luego, bueno, en referencias del proveedor estaríamos hablando de si el proveedor tiene solvencia económica, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros en una licitación para evitar que ingresaran proveedores sin experiencia o patito, ¿verdad? O proveedores que no nos pudieran garantizar un buen soporte, poníamos en el cartel que el proveedor debía de haber vendido $500,000 en equipos de cómputo el año anterior. Entonces eso, a través de la facturación, hacíamos un filtro y sabíamos que solo los proveedores más grandes que tenían de empresas más grandes podían entrar. Entonces cosas como esas ustedes pueden hacerlas para filtrar que no entre cualquiera. Luego también la solvencia técnica, es decir, que tanto saben, nosotros también dentro de las cláusulas del cartel exigíamos que tenía que tener la certificación Gold de Microsoft o tenía que tener, haber sido entrenado en la fábrica del sistema de aire acondicionado y estar certificado para saber que quien nos iba a dar soporte era alguien que realmente sabía lo que estaba haciendo. Sobre el soporte de la aplicación, igual, soporte técnico y a los usuarios, cómo va a funcionar, cómo es la instalación y el mantenimiento, es sencilla, es compleja, el mantenimiento es muy a menudo, es poco, cómo es la configuración de la infraestructura de TI sobre la que se va a usar y cómo se va a implementar, en qué plazo, ahí se puede hacer en plazos cortos, es muy largo, es muy complejo, eso se puede ver. En cuanto a la adecuación al contexto de negocio, igual, si este software va a mejorar la competitividad, si soporta, si ustedes lo requieren, todo el tema de comercio electrónico y negocios en línea, si se integra bien a la cadena de suministros, es decir, si los socios, los proveedores se pueden conectar a ese sistema y alimentarlo, y si requiere o no de un cambio organizativo, que es lo que hablábamos un poco de SAP, que obliga casi a tener ese cambio organizativo. Y bueno, sobre la implementación de la propuesta y la puesta en marcha, que es el último punto. Aquí tenemos, bueno, que la fase de implementación básicamente es para parametrizar el software una vez que se ha instalado y ponerlo a adaptarlo a que esos parámetros sean los que la organización necesita y ponerlo en funcionamiento, ¿verdad? Ahí tendríamos que esta es una de las fases más largas de todas, ¿verdad? Más compleja y la que más recursos consume, porque usted tiene que posiblemente migrar los datos de sus sistemas anteriores hacia esto, va a requerir que el equipo técnico entienda cómo funciona la herramienta, va a requerir que el equipo restante o recursos humanos de la empresa entiendan cómo funciona el software y esto es importante. Muchas de las empresas lo que hacen es, las más grandes, establecen partners, es decir, traen alguna empresa que les ayuden a mejorar o a desarrollar esta implementación de tal manera que sea más sencilla que asumirlo con el equipo técnico que tiene la propia empresa porque no son especialistas en la herramienta. Entonces eso es una forma de hacerlo y de facilitar ese proceso. Y bueno, acá en las etapas de implementación tendríamos el inicio y definición del proyecto, ¿verdad? Que es desde tener clarísimos los objetivos y el alcance del proyecto hasta identificar qué riesgos podrían existir. ¿Alguien levantó la mano? Sí, profe, fui yo. Adelante, Ok. dale.
No, es nada más para recordarle que en 4 minutos se habilita el quiz. Sí, Entonces no sé si sí. ya lo tenía en mente o... Sí, sí, solo que no pasa nada porque aunque se habilite, ustedes pueden, o sea, les va a dar igual los 10 minutos, aunque lo arranquen ya o lo arranquen dentro de 15 minutos. Entonces no se Ah, ok, preocupen. ok. Terminamos la Listo, exposición y ustedes hacen el quiz. ¿Está bien? listo, profe, pura vida. Bueno, pura vida. Solo que no lo activen antes porque si no, él después de 10 minutos no los va a dejar ya ingresar más. Digamos, cierra el tiempo y listo. Muy bien. Sobre planificación y lanzamiento del proyecto, aquí tendríamos la selección del equipo de trabajo que va a estar a cargo de ese proyecto, la elaboración de los diferentes planes, ¿verdad? Y aquí en los planes ustedes llevaron gestión de proyectos, esto es muy parecido y estamos hablando del plan de comunicación, el plan de control de cambios, qué pasa si algo hay que modificar en el camino, el plan de calidad, etcétera, que se requieren para poder darle continuidad a este proceso. Y bueno, la conformación de los órganos de gestión, que es el comité directivo, quién va a ser el que se encargue del proceso ya en sí de la compra, el desarrollo, la implementación, la capacitación, etcétera. Luego analizar la situación actual y esto es revisar quiénes son los procesos que van a estar involucrados y en qué estado están esos procesos, si están documentados, si son claros, si se pueden mejorar. Resulta que muchas veces tenemos un proceso que es altamente burocrático, lento, mal hecho y lo pasamos tal cual al ERP. A nosotros nos pasó, por ejemplo, que había un proceso de compra que requería 5 firmas. 5 personas veían o sea, uno lo elaboraba, otro lo revisaba, otro lo autorizaba, otro lo, no sé qué. Entonces, 5 personas firmaban esa especificación de la compra. Y evidentemente, si ustedes se imaginan que cada persona necesita un día para ver ese proceso, ya tiene solo 5 días de atraso en solo que lo vean. Si lo ven en un día, si se atrasan, pues será más. Entonces nosotros cambiamos cuando ese proceso se convirtió y se automatizó, lo que hicimos fue cambiar de 5 firmas a 2 firmas nada más, ¿verdad? Y con eso, pues logramos mejorar esos procesos. Entonces, ¿cuál es el corolario de esto? Es que siempre que ustedes vayan a tomar procesos y a meterlos a un ERP o a cualquier sistema en general, traten de revisar si es el proceso más simple posible antes de convertirlo de una cosa automatizada que es terriblemente compleja, tal cual como cuando lo era manual. Bueno, y luego acá también incluimos la verificación del funcionamiento de las aplicaciones que van a estar involucradas, que todo esté corriendo. Después vamos a la definición de la situación objetivo y aquí vamos a ver con claridad cuáles son los detalles de las funcionalidades que tiene el nuevo sistema y tenerlos bien escritas, bien claras y identificar si hay ajustes en los procesos y aplicaciones relacionadas, que era lo que les estaba diciendo, ver si hay algo que se pueda mejorar previo a construir ya la implementación. Luego viene la construcción y prueba del prototipo. Normalmente incluye el diseño y la construcción del prototipo, el diseño de los escenarios de prueba y la valoración de pruebas y aceptación del prototipo. Algo acá especialmente importante es el diseño de los escenarios de prueba. Es decir, si ustedes están en el área de finanzas y el área de finanzas tiene 20 procesos, cuando usted hace la prueba al sistema, tiene que probar los 20 procesos. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Que le dicen, mira, ahí está el sistema, probalo. Y usted empieza y usted dice, pucha, me agarraron frío, no está escrito cuáles son los escenarios de prueba. Y yo hago 3 pruebas, las que se me ocurren ahí en ese momento, de 3 procesos y todo funciona. Y después hago entonces la aceptación del prototipo. Pero resulta que a la hora de la implementación, cuando el sistema está funcionando, hay 7, 10 procesos que yo no probé que no sirven, que no funcionan. Y me van a decir, ya, pues usted dijo que sí servía. Entonces siempre es importante tener cuáles son todos los escenarios de pruebas claros, los datos que se van a usar, los casos de uso para poder hacer una construcción adecuada. Y luego, bueno, en la construcción del sistema que viene ya vendría parametrizar el prototipo y ponerlo a correr. Si hay que hacer algún desarrollo complementario, conectar una base de datos, jalar los datos de un lado, cargar información, eso iría ahí. Luego el diseño y la realización de las pruebas individuales y de integración de los módulos, que por ejemplo la información de un módulo esté pasando hacia otra, y la integración y conversión de los datos. Hay algunos riesgos que son importantes, que se deben de tomar en cuenta, y entre esos está el riesgo técnico,
¿verdad? Por ejemplo, que la arquitectura que ustedes hayan definido o el dimensionamiento no es el adecuado o el requerido para poder hacer una integración completa, y eso, de una vez que está el ERP funcionando, darse cuenta de que lo que se desarrolló no está bien, eso es carísimo, ¿verdad? Eso es tener que votar y volver a empezar es algo que no se puede dar uno ese lujo. Luego, la incertidumbre con respecto a los esquemas de respaldo y recuperación. Bueno, han visto mucho lo que pasó con Conti y lo hablamos en los días anteriores. Entonces, ¿cómo va a ser todo ese proceso de respaldo y recuperación? ¿Qué pasa si el sistema se cae? ¿En cuánto tiempo se va a recuperar? Lo que ahorita creo que fue Carlos mencionó, que cuánto tiempo es el máximo que mi empresa soporta estando abajo, sin sistemas funcionando, o tengo una forma manual de seguir, por ejemplo, vendiendo y luego cuando el sistema regrese puedo ingresar las cosas. Eso es importante tenerlo claro y Ahora, haberlo ahora definido. incluso, profe, que tengan algo ahí, algo de repuesto, algo con lo que puedan ir funcionando, porque hay gente que, o sea, detenerse una hora o algo es terrible, Sí, digamos. bueno, sí, bueno, si usted está en el área de ventas, decir que no le puedo vender un carro porque no tengo sistema es una locura, ¿verdad? Yo creo que en Este, cualquier lado, usted le dice a alguien, dice, acá sin sistema, 2 horas, la exacto. gente Entonces, así bueno, lo que morir. muchas empresas hacen ahora es, ¿qué hace usted en esos casos? Ya, pues tendrá 2, 5, 6 servidores, 3 servidores, 2 centros de datos distintos de respaldo. Si uno se cae, el otro sigue funcionando. Es decir, hay muchas maneras y es muy importante entender cuál es el nivel de recuperación que yo necesito tener. Si yo soy la pulpería o un abastecedor pequeño, yo no voy a hacer una implementación de alta disponibilidad porque si se me cae el sistema, agarro el cuaderno y apunto lo que vendí, y luego cuando sirva nuevo lo ingreso todo. Es decir, hay que valorar en el contexto en el que uno esté qué se necesita y qué no se necesita. No, no, correcto, correcto, pero Claro. hay gente que tal vez puede darse el lujo de esperar 24 horas, lo que yo digo es que hay otros que si se lo levanto en 24 horas, imagínese decirle a un Tela o Yo, cre un... yo creo que cada vez menos uno tiene tolerancia a esperar mucho tiempo. Es decir, cada vez es más importante la tecnología en los negocios y por tanto Cierto. cada vez menos pueden darse el lujo de fallar. ¿Verdad? Si usted tiene una tienda en línea y la tienda en línea todos los días falla o está fuera varias horas, primero tenés pérdidas, pero segundo, los clientes empiezan a tener desconfianza de que cuando entran al sitio está caído, que el proceso de compra no se terminó, que no se sabe si le cobró o no le cobró, entonces no vuelvo a comprar ahí. Y hay un montón de competencia adicional, ¿verdad? Carlos, Es que dime. es que es similar a la vida real. Es que usted quiere comprarse algo, pero si usted va y no está disponible en algún lugar, usted se va a otro lado. Usted no saca Sí, sin lo que se quiere comprar. Ya digamos, aunque fuera físico, usted quiere un helado y se va, quiere comérselo de la Pops, pues usted llega y va y todos los días está cerrada la Pops, eventualmente no se lo va a vuelve a terminar eso. comprando en otro lado. Así Realmente es, así es. se va a otro lado y se lo compran. Entonces Así es lo es, mismo, ¿veis? Yo no exactamente. estoy para dar el servicio, alguien más se lo da. Exactamente, y todo eso debe estar tomado en cuenta a la hora de hacer, y ese es un riesgo muy importante que debe tomarse en cuenta en la implementación. Igual que la necesidad de tener la política, digamos, o de cómo se van a unificar los accesos al sistema, desde dónde se ingresa, quién puede hacer qué. Luego hay algunos riesgos funcionales, como que los procesos no se encuentren formalizados. Esto es bien complejo cuando uno está generando un sistema, automatizando algo que no está por escrito. Siempre es mejor sentarse un ratito, pensar y escribir o diseñar el flujo del proceso antes de tratar de llevarlo en caliente a un sistema, en este caso un ERP, porque podría ser que funcione mal. Digamos, si usted no tiene claro quiénes son los responsables, qué requerimientos tiene el sistema, cuáles son los usuarios claves, cómo interactúan entre las aplicaciones, de hacer algo ahí que más o menos usted se imagina no va a funcionar bien. Luego todo el tema de gestión de proyectos que incluye dimensionar adecuadamente cuáles son las tareas que hay que realizar. El riesgo sería no hacerlo, ¿verdad? Y sobredimensionar o más bien hacerlo muy pequeño y que el proyecto no funcione. Y cómo dar usted seguimiento a ese proyecto, que es algo que es importante tenerlo claro. Luego está toda la gestión de cambio, ¿verdad? Y esto es, si usted no involucra a las personas que están dentro del interés del proyecto del inicio, lo que va a pasar es que cuando usted venga y diga, este es el sistema, la gente no va a entender para qué lo necesitaba, no va a querer utilizarlo y por eso siempre es importante tomar en cuenta sus opiniones desde el inicio. Igual, si una cosa que a mí me ha dicho la experiencia es que si usted quiere implementar un proyecto
y se los digo a ustedes como un consejo general, cualquier tipo de proyecto, sea informática o no, si ustedes no tienen el apoyo gerencial, ese proyecto no va para ningún lado. Es decir, si ustedes les encargan crear un ERP, por ejemplo, o instalar un ERP, implementar un ERP en una empresa, y ustedes al inicio ven que la gerencia no le interesa, que a los jefes no están siendo involucrados, créame que los sectores, que los niveles operativos, mucho menos que van a estar involucrados o le van a dar importancia a ese proyecto. Por tanto, si un proyecto no tiene apoyo de la gerencia, es mejor ni meterse en eso. Luego, la inadecuada planificación de las actividades de capacitación y sensibilización. Eso también es importante. Si yo ya uso un sistema todos los días, estoy acostumbrado a usarlo, así sea el más malo y más feo del mundo. Ya me sé las teclas rápidas y ya lo uso todos los días. Y usted al otro día me pone otro y no me explicó por qué me lo está cambiando, por qué este es mejor, cuáles son las ventajas que me va a traer y los beneficios para la empresa. De ahí, posiblemente voy a tener una enorme oposición y eso me va a retrasar o incluso hacer que el proyecto sea un fracaso. Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta. Y luego, el tema de obtención de beneficios. Es bien importante que ustedes consideren cómo van a materializar los beneficios y sobre todo cómo van a medir esos beneficios. Cuando la gerencia o la junta directiva de una empresa decide hacer una inversión grande en un sistema, lo que quieren después de que esté implementado es que usted demuestre que haya medido que los beneficios que usted ofreció están. Es decir, si usted dijo que iban a ser más eficientes, que iban a haber ahorros económicos, que se iba a poder vender más, que las relaciones con los clientes iban a ser mejor y cualquier otra cosa que usted haya dicho, tiene que poderlo medir y demostrar en ese espacio, porque si no ellos van a sentir que fueron estafados, que utilizaron recursos, gastaron recursos en algo que no se requería y más adelante no van a apoyar ningún tipo de proyecto de este tipo de automatización de algo. Eso es bien importante. Y bueno, para terminar la puesta en marcha, que es simplemente, pues una vez que está todo implementado, pasarlo a producción. Por lo general esto tiene que ser planificado también, porque usted podría decir, ok, lo vamos a ir poniendo, bueno, planificado, gestionado y comunicado a todos los involucrados. Usted podría decir, vamos a ir poniendo los módulos por áreas, en la parte financiera, en recursos humanos, en bodega, vamos a irlo haciendo por pedacitos y vamos a ir capacitando y vamos a ir probando que todo funcione por pedacitos. O no, voy a hacer una parada el viernes, apago el sistema viejo, paso los datos al sistema nuevo y el lunes toda la empresa empieza con el sistema nuevo de una sola vez. Entonces, eso es algo que hay que explicarle a la gente que va a pasar y cómo lo van a hacer. Y tener en cuenta que cuando un nuevo sistema ingresa, cuando un nuevo proyecto de tecnología arranca, usted va a requerir mucho soporte, va a tener un montón de preguntas, un montón, una cantidad de etiquetes de ayuda o de gente preguntando y es bien importante poderlos atender luego de que la gente entienda cómo funciona el sistema y ya lo usa, pues esa cantidad de soporte que se requiere va a ser menos, pero sí es bien importante que al inicio esté preparados para brindar el soporte a tiempo, de tal manera que el sistema de pues empiece a funcionar y la gente no lo rechace. Aquí siempre es importante pues definir un procedimiento ágil para ver cómo se van a resolver y dar seguimiento a los incidentes, lo que estamos hablando, y cómo voy a monitorear que la puesta en marcha está funcionando y los problemas se están resolviendo, ¿verdad? Para poder estabilizar el sistema, eso siempre se lleva de verdad unos días o unas semanas y cuando ya está estable, pues listo, las operaciones vuelven a la normalidad y ya todos se acostumbran y entramos en una etapa más bien de mantenimiento y mejora del sistema a partir de ese momento. Y bueno, eso es la temática de hoy. No sé si tienen alguna pregunta adicional o algún comentario. Eh, y si no, entonces yo lo que haría es mostrarles un momento desde hacer el quiz, no coman ansias, está muy fácil. eh, Mostrarles un momentito lo que correspondería a hacer hoy. Bueno, más o menos se los expliqué, pero solo un segundo y luego nos vamos al quiz. Eh, ok. Recuerden que estamos en la sesión hoy número 9.
vamos a, bueno, esta es la práctica 6. En la práctica 6 la voy a abrir un momentito y se las voy a contar para que luego ustedes ya puedan ir después del quiz a hacerla ustedes. Es una práctica que va de la mano con el tema de la quesería artesanal Hacienda Catedral, que fue lo que ustedes entregaron como tarea. Y aquí van a requerir bueno, este archivo, que es un logo que hay que incluir en el sistema para personalizarlo. Van a requerir este archivo también, hoja de cálculo, que está en la misma carpeta. Voy a echar un poquito para atrás. Aquí está esa hoja de cálculo. Aquí está el logo ese que les acabo de mencionar. Y van a requerir la descripción del caso, que ustedes lo tienen porque lo acaban de hacer como tarea, y la solución que ustedes hicieron del caso, ¿verdad? Entonces con eso van a entrar al sitio Duo y van a visualizar cuáles son los módulos que ofrece la herramienta. Van a ver cuáles son identificar los que son clave para este caso, ¿verdad? Y cuáles deberían ser incluidos en la aplicación de la quesería artesanal Hacienda Catedral. Luego van a seleccionar en el sitio web los módulos por incluir en la aplicación y van a crear la base de datos correspondiente, ¿verdad? Si ustedes no tienen un usuario Odoo, lo pueden crear con su correo institucional. Crean una empresa con un nombre ficticio, que puede ser algo así como su carnet y el nombre de la empresa, y indicar que el interés primario, cuando les diga a la herramienta que por qué es que están usando Udoo, ustedes les dicen que que ustedes son estudiantes, de tal manera que eso les va a activar por un periodo de 15 días la herramienta para que la puedan utilizar. Y luego pues van a hacer estos ejercicios, van a entrar a los ajustes, a la pestaña opciones, pueden ir paso a paso y van a configurar esta información como la información de la compañía. Luego van de nuevo a ir a los ajustes, a facturación y contabilidad, que es un módulo que tiene que estar sí o sí, de los que van a instalar, y van a configurar la información de la compañía y van a hacer estas actualizaciones, ¿verdad? Van a actualizar el impuesto llamado de Sales Tax y le van a poner que se llame IVA, que es un 1%, que es lo que paga los productos lácteos, que en la etiqueta en las facturas que se vea IVA, en el grupo de impuestos que se llama impuestos. Bueno, esto ustedes van a ir viendo cada una de esas opciones y van a ir haciendo y desactivar este tipo de impuesto. Luego van a ir a la aplicación de empleados, que también tiene que estar, es decir, es uno de los módulos que hay que instalar, y van a incluir departamentos empleados con los datos que están en la hoja esta de Excel, ¿verdad? Que les acabo de enseñar. Y luego van a ir a inventario y van a incluir los datos, que también hay un libro que se llama Estructura Organizativa y otro libro que se llama Productos, y van a incluir eso. Y esa es la práctica. Como les dije, es en los grupos en que están haciendo el trabajo, pero yo les recomendaría que cada uno y cada una de ustedes lo haga, digamos, lo vayan haciendo de forma individual para que aprendan cómo se hace y a la hora de examen no les tome por sorpresa cómo es que funciona. Si abrimos bueno, está abriendo, no importa, ustedes la abren y la van a... Profe, la práctica Sí, señor. 7, esa sí es individual también, No, la pero práctica es grupal, 7, perdón. ajá, la práctica 7 es grupal, ¿verdad? Vamos a verla de inmediato. Esta es la que tienen que entregar la próxima semana. Y esta práctica la hacen en el mismo grupo en el que están trabajando el trabajo, valga la redundancia, el proyecto final del curso, ¿verdad? Y básicamente ustedes aquí lo que van a hacer es, van a ver este video, es un video bastante bien, bueno, bonito, que se llama ¿Por qué fracasa un proyecto ERP? Y van a leer esto que está aquí, que se llama, bueno, este 16 desastres cuando se implementó un ERP, perdón, voy hacia atrás. Y con esos dos insumos, una vez que ven el video y leen eso, van a completar esto y es básicamente elaborar un cuadro comparativo de los casos expuestos en el video en el que se visualice qué fallas fueron cometidas por el cliente, cuáles fallas fueron cometidas por el proveedor y los resultados de las implementaciones. Van a ver, por ejemplo, un caso de Nike que contrataron una empresa inexperta para hacer de Nike.
y bueno, y Coca-Cola también anda por ahí, pero contrataron una empresa inexperta y les costó millones de millones de millones en pérdidas y en atrasos por una mala implementación. No solo le pasa a los nuevos, sino también a las grandes empresas. Bueno, luego van a generar un listado de lecciones aprendidas, ¿verdad? Para los casos del video y la lectura. Y luego, como hacen la realidad nacional, ¿cuáles considera que son 5 factores críticos más relevantes para el éxito de una implementación de un ERP? Haga una diferenciación si lo considera necesario entre pymes y empresas grandes. Y esto sería lo que tienen que entregar dentro de 8 días. No sé si hay alguna pregunta sobre estas dos cosas. Profe, solo para confirmar, las Sí. 6 no se entrega, ¿verdad? No, las 6 no se entrega, las 6 nada más realícenla por el bien de ustedes, por el tema del examen, pero sí, esa no se entrega. Se entrega las 7 y las 6 les sirve para cuando empiecen a hacer el proyecto del curso, el proyecto final, porque van a tener que hacer más o menos algo parecido a lo que van a hacer hoy, o lo que van a hacer cuando ustedes lo definen en las 6. ¿De acuerdo? Gracias. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional, si no, vamos a cerrar aquí la clase y hacer el quiz que ya está activo y después de eso pues ustedes se ponen de acuerdo si quieren trabajar hoy mismo o si quieren trabajar después, pero la idea es que de hoy en 8 puedan hacer la entrega de ese trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, profe, gracias. Entendido, Gracias. profe, gracias. Pura vida, profe. Pura vida, muchas gracias y que estén muy bien. Cualquier duda estoy en el chat. Luego, profe, buenas noches. Hasta luego, profe. Luego. ¿Me escucha? Sí, lo escucho, dígame. Que a mí todavía me sale restringido el quiz. ¿Así? Ajá. ¿Será a todos o solo a usted? No tengo idea, pero Vamos a ver, déjeme ver. trato de A mí sí entrar me y salió. a mí me ¿Usted sale sí? restringido. ¿Podrías volver a salir y Tratar de tratar? actualizar la página. Exacto, sí. Bueno, ok. Listo. Sí, era porque todavía seguro estaba viendo la hora vieja. Ok, Eso es. bueno, Bueno, pura buenas vida. noches. Suerte, chao.